ML Medios y Radio ESME presentan Yo pregunto a los presentes, Forjando futuro. si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Muy buenas noches a todos y todas. El día de hoy, jueves 9 de enero del 2020, les damos la bienvenida a una emisión más de Forjando Futuro. Para comenzar este año, bueno, primero me presento, Alejandro López, y se presentan mis compañeros. David Torres, buenas noches. Alejandro García. Carlos Ortiz, buenas noches. Y le mandamos un saludo a nuestra camarada Fernanda, que está un poquito malita y no pudo acompañarnos el día de hoy. Pero bueno, para hoy elegimos un tema que es bastante complicado quizá de comprender desde una perspectiva bastante simple. Pero antes de pasar al tema del día de hoy, vamos con nuestra sección de noticias, que, bueno, pues hablaremos un poco sobre los ataques que han estado sucediendo entre Irán y Estados Unidos, las declaraciones de Trump y todo este acontecimiento mediático que está teniendo. Sí, que bueno, creo que a todos nos sorprendió a inicio de semana pues esta noticia del asesinato de un líder militar iraní que pues de este lado del mundo hasta antes de su muerte era relativamente poco conocido, que es Soleimani, Qasem Soleimani, pero que realmente pues ha tenido o tuvo participaciones bastante importantes en lo que es el ejército de Irán, específicamente en lo que se conoce ahí como las fuerzas revolucionarias. Y rápidamente pues se dieron respuestas por parte de este país de Medio Oriente, en el sentido de que pues esta muerte no iba a quedar, por así decirlo, impune, que se iban a tomar medidas en contra de Estados Unidos por este asesinato que viola cualquier tipo de derecho internacional. Este militar iraní pues resulta que es asesinado cuando se encontraba en una visita oficial en Irak. Una bomba dirigida contra el vehículo en el cual él se desplazaba, le tienden tal cual una trampa. Mencionábamos aquí un poco fuera del aire que previo al asesinato de Soleimani había ya como algunos enfrentamientos. Sí, directamente en la embajada, sobre todo cuerpos civiles, ¿no? Algunos, según Estados Unidos, con relación directa con el gobierno de Irán, que atacaban en protestas o rodeaban la embajada de Irán. Incluso hubo un momento en el que se llegó a que tuvieron que dispersar a la multitud con bombas de gas lacrimógeno que soltaron alrededor de la embajada, ¿no? Entonces, este conflicto no era algo... Ya llevaba tiempo, ¿no? Como el conflicto entre Irán y Estados Unidos haciéndose más grande de lo que ya suele ser entre estos dos países. Y en este tipo de estrategias, pues bueno, se le presenta como, varias de las crónicas periodísticas hablan de que por parte del Pentágono se le presentan varias opciones a Donald Trump respecto a cómo manejar dicho conflicto con Irán. Y como última opción, pues le dan esta opción de realizar un ataque directo contra el principal líder militar de Irán. Sin embargo, pues los propios consejeros del Pentágono pues le advierten que es como la opción que menos le recomiendan tomar, por así decirlo. Sin embargo, pues en estas decisiones que tiene este personaje, pues bastante impredecible por demás, pues decide o da la orden de que se asesine a Soleimani y
A partir de aquí, pues se desata una serie de acontecimientos donde también la postura de Trump pues ha sido bastante vacilante, yendo de un extremo a otro, como acostumbra. En una primera instancia dando declaraciones en el sentido de que pues se iba a continuar con ese tipo de ataques. Cuando se da la respuesta por parte de Irán el día de antier, en la noche y en la madrugada, 2 ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Irak, donde aquí también la información pues no es de lo más precisa, porque los medios oficiales estadounidenses lo que mencionan es de que no hubo muertos estadounidenses producto de estos ataques. El propio Trump... pero sí muertos iraníes. Y por otra parte, los medios de Irán lo que mencionan es justo lo contrario, que hubo un número importante de bajas por parte de Estados Unidos. En el primer bombardeo creo que reportaban por lo menos 80 personas muertas, más quién sabe cuántos heridos. Sin embargo, creo que cabe mencionar pues que no es reciente esta situación, que desde hace muchos años ya Estados Unidos ha tenido presencia de tropas militares en el Medio Oriente por una y infinidad de motivos y razones, ¿no? Sin embargo, como están las cosas y Trump postulándose ya para su campaña de reelección, creo que no le conviene en estos momentos comenzar a hacer enfrentamientos tan frontales con países de Medio Oriente como con las declaraciones que está dando ahora. Sí, creo que Donald Trump tuvo pues un cálculo político al momento de él mismo pues ordenar este ataque, él pensando obviamente en las reelecciones, ¿no? Posicionándose como un líder militar nacionalista, y también para desviar la atención pues sobre su impeachment, pues sus trapitos sucios internos. Sin embargo, creo que el cálculo político pues le salió mal al presidente Trump, porque bueno, finalmente creo que se debilitó su imagen, porque finalmente terminó aceptando que bombardearan su base militar y pues prácticamente dijo que ya no iba a hacer nada al respecto, que todo estaba bien, que según él no había habido daños materiales y que estaban preparados para cualquier cosa. Claro que desde la OPT pues repudiamos este acto de pues de no repudiamos este acto de los capitalistas, y pues condenamos a todas las acciones militares que se están tomando en contra del pueblo iraní. Sí, bueno, también me gustaría mencionar que pues en redes sociales se estaba comentando pues de pues una posible tercera guerra mundial, y bueno, pues esto sobre todo se debe de que Irán tiene el apoyo militar pues de Rusia, de China, mientras pues que Estados Unidos tiene el apoyo pues de la OTAN y de Israel. Sin embargo, la Unión Europea creo que no se ha posicionado al respecto, pero sí han retirado sus tropas, sí, es por correcto. lo menos Alemania y creo que Inglaterra, no estoy seguro. Y bueno, pues ya pasando a nuestro tema central, pues nos gustaría hablar un poquito sobre la narcopolítica, el narcoestado y el narcocapitalismo. Nada más antes, una rápida mención pues sobre también los incendios que están sucediendo en Australia, que han sido prácticamente devastadores en tanto para la flora y fauna del país, y de cómo las declaraciones, o más bien las nulas declaraciones que han tenido el presidente de Australia, diciendo que el cambio climático no es más que una alucinación o algo que no existe, ¿no? Y de cómo también hay que estar conscientes de que la lucha climática también es una lucha de clases. Y pues ya, terminando ahora sí con las noticias, abordamos el tema principal del día de hoy, que es el capitalismo y... ¿Y qué? Bueno, lo que trataremos de hacer en el programa de hoy es un poco el romper con esta idea de que el crimen organizado es algo que puede existir independientemente de que estemos en un estado capitalista o en algún otro tipo de sociedad, como si fuera algo de sujetos malos que les gusta hacer cosas malas y que por lo tanto exterminándolos en automático se termina con el crimen organizado. En realidad
pues esto que se conoce o que se conoció durante muchos años como la guerra contra el narcotráfico, pues en el caso de México se desata a partir de la llegada de Felipe Calderón a la presidencia, pero ya previamente se había dado en otros países, por ejemplo, como en el caso de Colombia, donde, por ejemplo, en el caso colombiano fue como bastante claro cómo el ejército colombiano interviene combatiendo tanto al llamado crimen organizado como combatiendo a diferentes grupos que resistían a las políticas impuestas en el Estado colombiano, como eran pues diferentes guerrillas. Esto era como la parte más evidente. Sin embargo, pues ya a partir del trabajo de varios investigadores, pues se encuentra con que el accionar que estaba haciendo el ejército en Colombia no era únicamente contra el crimen organizado, específicamente contra el narcotráfico y contra grupos guerrilleros, sino también contra la población en general, sobre todo aquella población que se resistía a la imposición de diferentes tipos de megaproyectos o población que se resistía en general a que se cambiara sus modos de vida que venían teniendo desde hace años. En el caso de México, no existía como tal una figura de una guerrilla fuerte confrontada bélicamente con el Estado mexicano. Entonces, cuando surge todo este discurso de Calderón, pues se habla abiertamente de una guerra supuestamente contra el narcotráfico o supuestamente contra las drogas. Sin embargo, es importante señalar que previo a la llegada de Calderón, pues había varios movimientos importantes de resistencia. Estaba, por ejemplo, muy reciente el caso de Atenco, donde pues el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ordenó una intervención pues sumamente brutal, con asesinatos, con violaciones, y con un actuar que pues no respetaba para nada los derechos humanos. Estuvo previamente también el caso en Oaxaca, por ejemplo, de la insurgencia magisterial que después deriva en la conformación de la APO, que tenía una fuerte exigencia por la renuncia del gobernador de Oaxaca en ese tiempo. Y así como estas se venían como articulando diferentes polos de lucha que pretendían pues que no se le hacer respetar las maneras de vivir y de ser de distintas comunidades, el caso de Atenco, o el caso también de el movimiento zapatista, que pues ya tenía como varios años trabajando y construyendo su autonomía. En todo este contexto, entonces, y hay que adicionar que Felipe Calderón llega a la presidencia pues después de haber realizado un fraude, y entonces también se establece un movimiento importante de resistencia por parte de todos los seguidores de Andrés Manuel en ese momento. Aun cuando todo, desde hace muchos años más bien, pues México había sido un país que producía droga para los principales mercados pues de esta mercancía, valga la redundancia, que son sobre todo Estados Unidos y Europa. Pues bueno, de repente surge una supuesta necesidad de combatir frontalmente a estos grupos criminales, y se declara esta guerra contra el narcotráfico. Lo primero que hace Calderón es sacar al ejército a las calles y comienza a desplazarlo hacia diferentes poblaciones. Una de las primeras en las que lo hace es en el estado de Michoacán, y a partir de ahí pues a diferentes geografías. Lo que observamos durante el sexenio de Calderón es que no disminuye ni la producción ni el trasiego de drogas. Al contrario, lo que hay es un aumento exacerbado en la violencia, y en una especie como de ruptura de cárteles grandes en muchos cárteles pequeños, y a partir de esta ruptura se trata de justificar o se trata de explicar por parte de la versión oficial del gobierno pues la gran cantidad de muertos que comienzan a aparecer por todos lados, y posteriormente exactamente la gran cantidad de desaparecidos que enfrentamos hoy en día. Sí, y que aquí hacer varias acotaciones, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, el tema de que México no solo es productor de la droga, ¿no? En general México, como lo hemos visto, sobre todo en las últimas noticias con el tema de García Luna, y que es algo que se lleva diciendo
pues, prácticamente desde que empieza la guerra con Calderón, ¿no? Que México no solo es productor, sino que es prácticamente un almacén de drogas y un centro de, pues, de distribución, de guardar y de producción, ¿no? De la droga. Prácticamente todo se hace en México, ¿no? Que es tanto la Ciudad de México como Sinaloa los principales que se encargan de este tipo de temas, ¿no? Y otro punto también muy importante en cuanto al tema de esta guerra contra el narco, que en realidad lo mismo que ya se iba diciendo por varios periodistas durante mucho tiempo, ¿no? Que en realidad fue una guerra de el cártel de Sinaloa y el Estado mexicano para combatir a los demás cárteles, ¿no? Fue poner directamente a toda la estructura de un Estado, como es el ejército, policías y demás, a favor del cártel de Sinaloa para acabar con sus enemigos y aumentar el poderío que de por sí ya tenía, ¿no? Y que les funcionó bastante bien. Al fin y al cabo, el cártel de Sinaloa, pues se dice que tiene presencia en más del 70% del mundo, ¿no? Y pues, con sus principales operaciones en México y Estados Unidos, con el permiso del Estado mexicano, ¿no? Incluso el hecho de que, por ejemplo, llegaran a utilizar buques de Pemex para traficar droga y que el cártel de Sinaloa acompañara a la Policía Federal a los operativos para señalar quiénes eran las personas que tenían que detener o ejecutar, pues revelan que simplemente este tipo de políticas de capitalismo y Estado pues van de la mano, ¿no? Al fin y al cabo terminan siendo los mismos. El propio Estado mexicano con la Policía Federal, por ejemplo, terminó siendo como una especie de cártel, en el cual ellos mismos pues tenían sus centros de distribución de droga, compraban droga al cártel de Sinaloa para también ellos mismos distribuirla a otros países, y que llega un punto en el que es la propia estructura del Estado la que se mantiene y la que fomenta la droga, ¿no? Comentaban también por ahí varios narcotraficantes, como el hijo del Mayo Zambada, ¿no? Que él quería salirse, muchos narcotraficantes querían salirse de este tema, pero no podían, ¿no? Porque si dejaban de pagar la cuota al gobierno, el propio gobierno los arrestaba. Entonces los obligaba a seguir produciendo, y no solo eso, sino aumentar la producción y las ganancias para distribuirlo entre ellos, ¿no? Entonces parte de que todo este sistema, toda la estructura del sistema empieza a fomentar este tipo de tendencias, este tipo de conductas, ¿no? Sí, y bueno, también hay que recordar que pues la producción y distribución y consumo de drogas también es una economía capitalista, donde también hay trabajadores, pues hay capital, hay patrones, y pues se replica pues efectivamente el sistema capitalista, con la salvedad de que pues es una economía ilegal. Sin embargo, esta economía ilegal necesita del capital legal para legalizarse, y a su vez el capital legal necesita a la economía ilegal para ampliarse y también pues para conseguir sus fines. Creo que ya la historia de narcotráfico en México ya tiene muchos años. Sin embargo, en el 2006, con la entrada de Felipe Calderón y su consiguiente declaración de guerra al narco, creo que el narcotráfico adquiere un cambio cualitativo muy importante. Y bueno, por ejemplo, a partir de que Felipe Calderón saca a los militares a las calles para combatir supuestamente al crimen organizado, este crimen organizado también necesita militarizarse y tiene que también comprar las armas y el equipamiento necesario para enfrentar a los militares. Entonces es cuando vemos que ya el crimen organizado ya no solamente porta pues, pistolas, escuadras, sino que pues, llega incluso a tener lanzamisiles, cohetes, granadas. También otro de los efectos de la guerra contra el narco es que, como tú bien decías, David, se multiplican las células a partir de que se descabezan los grandes cárteles, y estas células también comienzan a combatir entre sí compitiendo por el mercado. Y bueno, también por último, se diversifican las actividades. Cuando se dividen estas células, ya a veces ya no cuentan con la plaza para el trasiego de drogas, ya no cuentan con los contactos para comprar y distribuir las drogas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que diversificar sus actividades. Entonces empiezan a secuestrar, empiezan a extorsionar y también empiezan a tratar a las personas, es decir, la trata de blancas y trata de personas inmigrantes. Todo esto, pues bueno, suma 160,000 muertes. Sí, quiero retomar como algunas de las cuestiones que mencionaron. Por ejemplo, decía Alejandro de toda esta cuestión de cómo hasta cierto punto algunas de las interpretaciones que se dan es que en realidad el Estado mexicano a partir de la llegada de Calderón se alía con el cártel de Sinaloa para combatir a los otros cárteles, y que esto pues sí es algo que se manejó por diferentes periodistas como Anabel Hernández en su momento, y ahora con la detención de García Luna pues se refuerza esta hipótesis bajo las propias acusaciones de que pues favoreció García Luna al cártel de Sinaloa, y de ahí para arriba, llámese Fox, llámese Calderón.
Y otra cuestión es precisamente todo esto de la profesionalización que adquieren los cárteles a partir de esta supuesta guerra, donde lo que se detona entonces también es, entre muchos otros negocios, porque aquí es como bastante complejo, no es solo el negocio de la droga y ya, no es el negocio de la droga por un lado y el negocio de la extorsión por otro lado, y la corrupción por otro lado, sino que todo está bastante entreverado. Entonces, esta propia profesionalización o militarización de los cárteles, pues también genera un nuevo mercado para el complejo militar internacional, y entonces se empieza a lucrar pues no solo a partir de la droga, sino también a partir de todas las armas que se requieren. Otra cuestión es el que también resulta difícil separar en estos grupos militares cuáles son tal cual grupos oficiales del Estado, cuáles son grupos de narcotráfico, cuáles son grupos paramilitares privados, porque finalmente pues los mismos que dan capacitación a uno dan capacitación a otros. Es conocido el caso de los Zetas, que pues se dice que es un grupo, ¿no?, de élite, que fue entrenado por el propio Estados Unidos, y que de ahí de repente algunos desertaron y se les ocurrió convertirse en narcotraficantes, como si no hubiera o no pudiera haber un control de estos pues de estas personas de élite, hacia dónde van o hacia dónde no van, qué hacen o qué no hacen con estos conocimientos que se les dan. Pero bueno, entonces... Bueno, con esto nos vamos a nuestro primer corte musical y regresamos para profundizar un poco más en el tema. Presenta. En un momento regresamos con Forjando Futuro. La bala llega, a tu casa llega. La bala llega, a tu barrio llega. La bala llega, a tu cabeza llega. La bala llega y nunca se irá. Escuadrones de la muerte, un narcoestado está presente. La empatía ya no existe más. La bala llega y nunca se irá. Hijos de puta, somos todos, somos culpables al igual que el rey. Nadie se salva, no existen santos. La bala llega y nunca se irá. No hay a dónde huir, no corra que acorrala. No hay a dónde huir, un viaje sin escala. No hay a dónde huir, cuidado a quien señala. No hay a dónde huir, de todos lados viene la bala. La bala llega, a tu casa llega. La bala llega, a tu barrio llega. La bala llega, a tu cabeza llega. La bala llega y nunca se irá. Familias rotas, cristales sueltos, palabras huecas, cementerios llenos, jóvenes viejos, muertos por dentro. La bala llega y nunca se irá. Llega sin ser invitada, llega sin ser esperada. Llega de todos los modos, lo toma todo y no deja nada. Tu cabeza, tu corazón, tu fortaleza, tu decisión. La firmeza de la emoción, deja tristeza con cada acción. La bala, la culpable legítima, que impide que sus víctimas vean quienes la disparan. Es luz que desaparece, es vida que no amanece. Es flor que ya no crece y no siempre llega a quien la merece. No hay a dónde huir, no hay a dónde huir.
no hay a dónde huir. Mala vibra, mala vibra. Mala vibra, mala vibra. Mala vibra, mala vibra. Mala vibra, mala vibra. Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón. Con el culo roto, porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre chorro, mi madre puta. Vos me mandás la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad. Soy el tan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de misiadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, medio en la gamba le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijos de puta me dieron justo en el corazón. Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con Forjando Futuro. Acabamos de escuchar Mala Vibra de La Bala y... Justo al contrario. La Bala, Lo mismo pero al revés. El tema y el nombre de las canciones, y ¿no? Violencia de Agárrate Catalina. Y bueno, les recordamos que pueden escucharnos todos los jueves a las 8 de la noche en ML Medios y los viernes a las 12 del día por Radio ESME. Y también si quieren escuchar nuestros programas anteriores pueden buscar nuestro podcast en Mixcloud, así buscando Forjando Futuro. Y pues estamos también en las redes sociales, en Facebook como OPT Jalisco. Y bueno, ahora sí, continuando con el tema del capital contra el narcoestado. Bueno, hay algunas cifras. Perdón, no nos alcanzó el corte. Disculpen los pequeños percances, pero bueno, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Gobierno, hubo en el sexenio, juntando los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, es decir, desde 2006 hasta el año pasado, antepasado ya, 2018, perdón, hubo oficialmente
61,637 personas desaparecidas. Eso según las cifras oficiales, con desapariciones relacionadas a temas del narcotráfico. Pero pues evidentemente sabemos que las cifras son más elevadas. Y en estos mismo periodos, los 2 sexenios de Calderón y Peña Nieto, supuestamente se encontraron 3,631 fosas clandestinas, de las cuales 440 se encontraron en el estado de Tamaulipas, que es el estado con mayor número de fosas en el país. Y según las cifras de gobernación, quedan por encontrar 54,869 personas de estas desaparecidas en estos periodos. Sí, que ahora que mencionas como algunas de estas cifras, pues sí, resulta alarmante que ya mencionamos que por un lado ni disminuyó el tráfico de drogas, ni disminuyó la violencia, al contrario lo que hizo fue acrecentarse de manera pues por demás escandalosa, por decirlo menos, y que por ejemplo en este último, bueno, este año pasado, que es el primer año de gobierno de Andrés Manuel, hubo por lo menos 5,000 desaparecidos relacionados específicamente con el caso del narcotráfico. Que aquí también es como complicado saber ¿cuántos son, no? Sí, por un lado cuántos son y por lo tanto no sé cómo hagan ellos su distinción de cuáles sí y cuáles no son directamente relacionados con el narcotráfico o en general con el crimen organizado, porque esa es otra cuestión, o sea, cuando surge la supuesta guerra contra las drogas, pues el discurso oficial era que se mataban entre ellos, o sea, sí, hay muchos muertos, pero pues es por los cárteles que se están enfrentando entre ellos. A lo largo del tiempo, con lo que nos hemos encontrado gracias al trabajo que han hecho sobre todo familiares tanto de desaparecidos como de asesinados, pues es justo lo contrario, es que esta violencia se ha extendido contra la población en general, de ahí también que muchos de los analistas lo caracterizan como que esto no es una guerra contra las drogas, sino al contrario, es una guerra contra la población. Mencionábamos en el bloque anterior que a los sitios hacia los que el ejército se desplazó, pues son sitios que quedaron pues muchos de ellos desolados, múltiples poblaciones, sus habitantes tuvieron que huir, bien sea tal cual por el actuar del ejército, bien sea por el actuar de grupos paramilitares o del crimen organizado en general. Incluso previo a la llamada guerra contra el narco, pues está como ensayo que así se caracteriza por muchos, que fue Ciudad Juárez, donde pues de manera misteriosa comenzaron a aparecer sobre todo mujeres asesinadas, y esto tuvo pues graves estragos en la población en sí. Sin embargo, la actividad económica de la zona no se vio disminuida. Sabemos que Ciudad Juárez, al igual que muchas poblaciones del norte del país, pues son centros maquiladores bastante importantes, y entonces ahí cómo pues este propio crimen organizado no solo no estorba a la acumulación de capital legal, sino que incluso se ve favorecida la misma. Son conocidos también, o están muy bien reportados también casos de comunidades indígenas que son desplazadas en una primera instancia por grupos del narcotráfico, y después en esos lugares donde pues ya la población lo menos que quiere resistir, se imponen tanto megaproyectos como proyectos extractivistas, sobre todo lo que viene siendo la minería. Pues en los pasados 2 sexenios ha sido una explotación terrible por parte de mineras canadienses de diferentes minerales. Esto pues ha traído devastaciones ecológicas y en muchos lugares las comunidades indígenas han resistido. Sin embargo, en muchos otros pues no les ha sido posible. ¿Por qué? Porque hay líderes comunitarios que han sido asesinados, que han sido secuestrados, que han sido encarcelados por oponerse a este tipo de obras de devastación ecológica, y los propios grupos que se identifican o los propios grupos armados que en un momento se identifican como del narcotráfico, después estos mismos brindan servicio de protección a las mineras canadienses o de cualquier otra nacionalidad. Y pues sí, también cabe señalar que, por ejemplo, básicamente el Estado ha estado como ocultando, o más bien como deslindando responsabilidades propias que tiene hacia el narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, de cómo el gobierno de México ha jugado un papel de alfombra básicamente con Estados Unidos, que
culpan a México de cómo es tanto productor como almacén básicamente de las drogas y quieren que el gobierno mexicano evite que las drogas traspasen la frontera norte hacia Estados Unidos y evidentemente sirviendo a intereses capitalistas norteamericanos y como el papel del gobierno mexicano pues ha sido simplemente de obedecer todo lo que se viene dictando desde allá. Pero, sin embargo, creo yo que el principal negocio del narcotráfico no se encuentra solamente en la producción, ya sea de marihuana, ya sea de opio, sino en el tráfico de armas, en el tráfico de personas, e incluso en los desplazamientos, o de cómo todos estos grupos, pues sí, básicamente paramilitares, orquestan muchos de los juegos sucios del gobierno. Sí, no, hacer nuevamente otro tema de acotaciones, ¿no? En el sentido de las violaciones a derechos humanos por parte de cuando el ejército sale a las calles, es algo que suele suceder, ¿no? En América Latina. Supuestamente, cuando el crimen o cualquier delincuencia, insurrección sobrepasa al Estado, a las fuerzas regulares, policías, se suele, en toda América Latina, siempre sacar al ejército, ¿no? Y el ejército siempre ha dicho lo mismo, o sea, nosotros estamos entrenados para aniquilar. Tenemos manera de detener o hacer algún otro tipo de política, ¿no? Nosotros directamente lo que hacemos es aniquilar, ¿no? Y si estás de acuerdo con eso, pues vamos a salir. Y cuando sale el ejército a las calles es exageradas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Se vuelven sistemáticas y sistémicas dentro de los estados en los cuales se libera el ejército a las calles, se les deja salir a las calles, que es por ejemplo lo que pasó en Colombia, ¿no? Que es lo mismo que vemos en el caso mexicano, o sea, de todas las violaciones a derechos humanos, que incluso han ido a la Corte Interamericana a partir de la guerra contra el narco, que tal vez no directamente dentro del caso se relacionan directamente con el narcotráfico, pero que sin embargo tienen que ver con el contexto con el cual se encuentra el Estado directamente. Y también en cuanto a la profesionalización de los propios cuerpos que tiene el narcotráfico, ¿no? Ya no solamente hablaban, por ejemplo, de los Zetas, ¿no? Que ya no solamente son un cártel, sino que funcionan más como un ejército privado que se renta a los propios megaproyectos, por ejemplo, canadienses, ¿no? Para extraer minas, los propios Zetas son los encargados de expulsar a las comunidades o los miembros indígenas de esa región para que se puedan hacer los megaproyectos, ¿no? De obligarlos a que se vayan de ahí por medio de la fuerza y que empieza a ser como todo un esquema de violencia que empieza a permear todo el Estado mexicano. Sí, pues no es casual que, bueno, donde existan pues, megaproyectos, que existan existan economías extractivistas, sean las poblaciones que han sido desplazadas. Por ejemplo, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 120,000 personas fueron desplazadas en México entre 2006 y 2014. Ejemplo de ello son los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Baja California. En el caso solamente de Sinaloa han sido 30,000 personas desplazadas y bueno, tampoco es alarmante también que México sea el país con más asesinados solamente por debajo de Siria, pero Siria tiene una guerra civil. En el caso de México es una guerra no reconocida todavía. De baja intensidad. Y bueno, también de cómo estos casos han servido, los mencionados casos de militarización en el país han servido para otros actos como el conocido caso de Ayotzinapa, en donde se culpaban entre el ejército y los la grupos policía delictivos y no fuimos nosotros. Y nada más estaban como echando la bolita para saber quién había sido el culpable de este acto en contra de los derechos humanos. Sí, que ahora que mencionan toda esta cuestión de los derechos humanos, también lo que se trata de presentar es como que sí, se trató de presentar como que si son criminales matándose entre criminales, entonces pues no hay problema, se justifica, y a partir de ahí se trataron de justificar varias ejecuciones extrajudiciales, donde tal cual fue el ejército disparando en muchas ocasiones contra grupos desarmados. Ha sucedido aquí en México, sucedió en Colombia, a partir de lo que se conoció sobre todo como falsos positivos, donde tal cual lo que se hacía era balacear a campesinos y después se les vestía con el tipo de atuendo que se identificaba a los guerrilleros, se les colocaba armas y bueno, están como bastante documentados estos casos, y por eso es de que muchos analistas de lo que hablan es de que es en general una guerra contra la población.
más específicamente contra la población pobre, que se identifica como población prescindible. ¿Por qué? Porque bajo los actuales esquemas del capitalismo, pues hay un montón de población que pues si no le sirve al capital para seguir acumulando ganancia, entonces pues es totalmente destruible, desechable. Incluso se genera entonces una nueva economía a partir de esta economía criminal de tal cual asesinar, lo que mencionábamos hace rato, de todo el mercado de las armas, que pues sí, se utiliza para guerras como estas intentonas de Trump en Medio Oriente, pero también se utiliza para conflictos internos, bien sea declarados o no, como en el caso de México, que no hay una guerra declarada, pero sin embargo tenemos pues cientos de asesinatos y muertos y demás. Es una política que entonces se vio acrecentada en el caso de México con la llegada de Calderón, pero que tuvo continuidad en el sexenio de Peña Nieto, y que ahora que llega a la presidencia Andrés Manuel con un discurso distinto, pues realmente no ha podido ser frenada, y no ha podido ser frenada, considero en parte, porque va más allá de quién esté en la presidencia, porque esto obedece a una dinámica de acumulación capitalista a nivel internacional. Hace rato mencionaba Alejandro esta cuestión de que desde Estados Unidos se culpa a México porque México no detiene el tráfico de drogas. Bueno, eso también es a partir de un discurso oficial bastante mentiroso, porque el propio Chapo en su juicio dijo, ¿no?, que él tenía un trato con la DEA. Sí, exacto. Porque no se lo estaban respetando, sí, o sea, ¿no? Y no dejaron que los testigos de ese pacto llegaran al juicio. Antes de que llegaran, les prohibieron, o sea, prácticamente el juicio por el Chapo, quien lo pueda revisar es público, se prohíbe hablar exactamente de cualquier tipo de trato con la DEA o con el FBI. O sea, no se puede tocar ese tema. Cualquier tipo de persona que venga a la entrevista, sea miembro de los Estados Unidos mexicanos, de los Estados Unidos de Norteamérica o no se le puede preguntar sobre eso, ¿no? Hay una parte de las audiencias del juicio contra el Chapo bien interesante, porque va un miembro de la DEA al caso, y cuando la fiscalía le va a preguntar sobre si estaba armado o sobre si tenía un trato con el Chapo para que le pasara información y detuviera gente de otros cárteles, el propio juez le prohíbe que responda. Entonces se prohíbe después de eso, durante todo el caso, que no se les pregunte si estaban armados, si hacían detenciones o si la DEA hace ejecuciones en México, ¿no? Cuando todos sabemos perfectamente que los agentes estadounidenses en México están armados, porque se les ve en los operativos, se les ve directamente en las poblaciones donde está el narco más presente, como las ciudades del norte, se les ve armados y con logos de la DEA. Entonces, claramente están armados y claramente hay un pacto entre ellos y el narco, pero no es que México lo permita y Estados Unidos no. O sea, es que también hay partes del gobierno de Estados Unidos que también son corruptos o que también han permitido este tipo de tráfico para obtener algún beneficio, ya sea atrapar a otro líder del narco o tener alguna otra salida por ahí de recursos de cualquier clase, ¿no? Sí, o sea, finalmente considero que lo que está de fondo no es que ni por parte de Estados Unidos o más dicho de otra manera, ni por parte del gobierno estadounidense ni por parte del gobierno mexicano, en realidad hay un convencimiento de terminar con este negocio criminal. Al contrario, creo que mantener esta violencia constante pues beneficia a partir de nuevas formas de acumulación de capital. El propio capitalismo hoy en día pues ya requiere de acumular por despojo, de acumular a partir de asesinatos, de diversificar estas actividades económicas. Demás, ¿no? ¿Cómo, perdón? Crear nuevos mercados. Sí, crear nuevos mercados, que eso tiene que ver también con toda la imposición de megaproyectos. Finalmente, todas esas comunidades que quieran seguir viviendo de manera relativamente autónoma o lejos de las dinámicas de constante producción y consumo capitalista, pues son obligadas a entrar en estas dinámicas a partir de distintos mecanismos, cuando se puede a partir del convencimiento y cuando no a partir de la fuerza, que es lo que tenemos ahora, por ejemplo, con proyectos como el del Tren Maya o como el de toda esta industrialización de la zona sur del país, donde a partir de un discurso de progreso, pues lo que se pretende es hacer entrar a todas estas comunidades o más bien acrecentar la dinámica capitalista de estas comunidades. Y con esto regreso entonces a esta cuestión de que va más allá de quién esté en la presidencia. Aun cuando Andrés Manuel tuviera la mejor de las intenciones de terminar con el narcotráfico o en general con el crimen organizado,
pues es algo que escapa totalmente de sus manos. El propio Andrés Manuel, cuando recién asume la presidencia y tiene una reunión con los altos mandos del ejército, sale y declara que el problema es más grave de lo que él se lo representaba. Algunos analistas, como Carlos Facio, lo interpretan esto como que lo que Andrés Manuel no sabía es precisamente todo este tipo de convenios que tiene la DEA, que tiene el propio Pentágono, con el ejército mexicano al respecto de qué sí y qué no se puede hacer y cómo se controlan o no se controlan esos mercados, porque aunque en los grandes medios de comunicación se nos presente como que existen los grandes capos como son el Chapo, como son el Mayo Zambada, o cualquiera otro, pues estos no dejan de ser simples peones en un negocio que va más allá de ellos, y que ellos son simplemente como una cara visible que se pone ahí, pero en realidad no es como esta visión que nos venden de que, no sé, un campesino salido de Sinaloa, sí, de repente él se convirtió en el cártel más grande de América. O sea, realmente estas figuras que nos presentan lo único que hacen es pues trabajar para los intereses pues de grandes capitales transnacionales, donde el negocio lícito e ilícito están totalmente mezclados, donde esta suma enorme de dinero que se produce a partir de las armas, que se produce a partir de las drogas, pues tiene que entrar a la economía formal, y para esto pues se tiene que hacer un lavado de dinero a partir de empresas legalmente establecidas. Sí, yo quisiera nada más acotar algunas ideas, ¿no? Profundizándolas, ¿no? Este es el discurso de, como entre comillas, disputa, ¿no? De las plazas y territorios, donde como, por ejemplo, en el caso de Culiacán, muestran que literalmente, o sea, no entra el Estado ya en muchas regiones, y es obvio que eso está permitido pues por el propio Estado, ¿no? También por estos acuerdos que tienen, y como también pues han encontrado otras formas de luchar, ¿no? En contra de este tipo de situaciones, como por ejemplo, pues han sido también las policías comunitarias, ¿no? En algunas regiones a lo mejor un poco más cuestionadas, el caso de Michoacán, otras tal vez más aceptadas por la propia izquierda, como es el caso de Guerrero, o directamente el ZLN, ¿no? Que en muchos casos ha mencionado que si tienen que combatir con el narco, incluso creo que lo han hecho, han comentado que lo han hecho, no van a permitir que entren a su zona. No se va a permitir ni el tráfico, ni que nadie entre a hacer ese tipo de actividades, ¿no? Y que es en estas resistencias donde, en esta organización colectiva, popular, que ha encontrado la población civil, pues maneras de defenderse, ¿no? Ante la propia omisión, incluso participación del Estado en todas estas actividades ilícitas, desaparición, venta, distribución y producción de droga, ha sido lo que han encontrado, y que directamente con esto, pues vemos como el papel de la violencia también del Estado para golpear estas resistencias, ¿no? Evitar que se organicen y que les impidan seguir con este negocio que ellos tienen, ¿no? Sí, algo que quiero acotar es también precisamente esta cuestión de la resistencia por parte de las comunidades. Tampoco otro discurso que se nos vende es como este divorcio de que por un lado está la población o la sociedad civil y por el otro lado está el narcotráfico, como si todo aquel que se dedica a este negocio fuera como alguien extraterrestre o que de repente apareció en la tierra y quién sabe cómo y quién sabe de dónde. Finalmente es a partir de las propias comunidades que habitamos aquí en México, pues que se van conformando la carne de cañón de estos grupos criminales, y se conforman pues a partir de qué, sí, a partir por un lado de la pobreza, de la falta de oportunidades, de las terribles condiciones en las que muchos viven, de una dinámica egoísta, machista y capitalista que se promueve día con día, y entonces resulta por demás importante cuestiones como las que mencionas de, no sé, organizaciones como el ZLN o como Cherán o como las guardias comunitarias en Guerrero. ¿Por qué? Porque desde la propia población entonces puede surgir pues como otra alternativa, buscando otras maneras de solucionar los problemas en los que nos encontramos. Bueno, para ir cerrando, porque por cuestiones de tiempo se nos acaba, pues nada más hacer algunas como notas finales sobre el tema. ¿Notas finales? Mi nota final es mi nota final es que está de la verga. Pero que definitivamente la única respuesta no la vamos a encontrar ni en ningún tipo de organización estatal, ni cercana a ellos. Definitivamente las pocas respuestas que han funcionado y que han dado alternativas
ha sido pues la organización popular, ¿no? Con sus matices, claramente, pero que al fin y al cabo es lo único que les ha funcionado, ¿no? Que ha llegado a un punto de narcotráfico y la violencia que tiene que sufrir la gente, que pues lo único que queda es defenderse ellos mismos, ¿no? Y que ante todo este embate, ya sea del capitalismo más legal o no, de la economía más legal o no, pues lo único que nos queda es organizarnos, porque si no lo hacemos no hay un futuro visible para nadie. Sí, pues también creo que este gobierno, a pesar de que se ha tratado de deslindar pues, del gobierno de Peña Nieto y del de Calderón, ha seguido exactamente la misma política, incluso ahora intensificada con la Guardia Nacional. Creo que esa no es la ruta. Creo que una solución parcial, y lo digo a título personal, sería la legalización de todas las drogas para quitar una parte importante de la economía de los cárteles. Sin embargo, eso no resuelve totalmente el problema porque, como comentábamos en el programa, todavía subsisten algunas actividades ilícitas como secuestro, extorsión, trata de personas, que van a seguir ahí, lamentablemente. Otra, creo que la solución de fondo pues es tener trabajos dignos y bien pagados para que no exista esta necesidad pues de acudir al crimen organizado para obtener pues un sustento. Creo que con esa conclusión me quedo. Sí, que es precisamente como un círculo vicioso que se ha generado tanto entre el Estado como con estos grupos del narcotráfico, en donde la población nos quedamos entre la espada y la pared y no podemos a movernos hacia ninguno de ambos extremos y de cómo esto pues atiende evidentemente a intereses del capital, tal cual, de intereses transnacionales. Y pues si ya no hay más comentarios el día de hoy, les mandamos saludos a nuestra compañera Fer, que nos estuvo escuchando desde su casita, y a todas las personas que nos escuchan. Les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook como OPT Jalisco, y también pueden escuchar nuestro programa Forjando Futuro todos los jueves a las 8 de la noche por ML Medios y los viernes a las 12 del día por Radio ESME. Muchas gracias a todos y todas las que nos acompañaron, y nos escuchamos en un próximo programa. Adiós. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión.